Nos encontramos con el doctor Juan Pablo López, oftalmólogo, docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, a quien le agradecemos haber participado en este proyecto. Y primero que todo, le quiero preguntar, doctor, ¿cuál es la importancia de contar con este capítulo de semiología oftalmológica en esta serie de capítulos de semiología que estamos realizando ahora? No, gracias, Ivo, por la invitación a participar. Me parece que en un video de semiología, o en un texto de semiología, es muy importante considerar el examen oftalmológico, por cuanto forma parte tanto del examen segmentario de la cabeza como del examen neurológico. Y muchas veces, con el apuro y con la premura de hacer un buen examen físico, olvidamos que los ojos pueden otorgar una importante información para la persona que está realizando el examen. Los ojos son el único órgano del cuerpo que permiten su completo examen, tanto la parte externa como la parte interna, mediante el examen del fondo de ojo. Y con esto nosotros tenemos acceso a los vasos sanguíneos, al nervio óptico, que nos están diciendo directamente cómo está funcionando la economía en general. Por lo tanto, un examen oftalmológico simple, realizado por cualquier persona, que no tiene que ser un especialista, nos permite detectar manifestaciones oftalmológicas de varias enfermedades como la diabetes, la presión alta, etcétera. Y por el contrario, algunos hallazgos en el examen oftalmológico son típicos o característicos de ciertas enfermedades y nosotros podemos ayudar mediante ese examen a hacer el diagnóstico de esas patologías. Perfecto, doctor. ¿Y este capítulo, cuáles son los objetivos generales que busca? El objetivo de este capítulo es que la persona, el alumno que ve este video, pueda aprender a hacer un examen oftalmológico simple, con muy pocos recursos, en cualquier parte del país que se encuentre, para obtener una información a nivel de médico general. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cómo está estructurado estos objetivos? Me imagino por objetivos específicos. ¿Cuáles son estos? Ivo, para nosotros es importante que el alumno aprenda a hacer una buena historia oftalmológica. La anamnesis oftalmológica es diferente de la anamnesis típica de consulta por cualquier patología. Obviamente hacer un repaso anatómico orientado a la clínica, posteriormente aprender los pasos secuenciales del examen oftalmológico y finalmente poder describir estos hallazgos, señalando las cosas más importantes y los hallazgos más importantes del examen para saber si estamos frente a una situación normal o anormal. Bueno, doctor, muchas gracias. Le reitero el agradecimiento por participar en este proyecto y lo invitamos a presentarnos su capítulo. Cómo no, espero que sea un video de utilidad para todo el que lo vea. Gracias por la invitación. Igual, muchas gracias. En la historia oftalmológica es importante reconocer 7 puntos. Buenos días, Andrés. Buenos días, doctor. ¿Por qué viene acá a la consulta? Bueno, vengo porque hace como 3 días que tengo una molestia en el ojo derecho. Primero, motivo de consulta. En forma ordenada, completa y secuencial, se procede a organizar la información correspondiente al motivo principal de consulta del paciente, indagando en su forma de comienzo, duración, episodios previos y presencia de otros síntomas y signos. Los pacientes consultan en general por problemas de visión, manifestados por visión borrosa o disminuida, visión de halos, percepción de brillos o destellos luminosos o fotopsias, visión de flotadores, entopsias, pérdidas de zonas del campo visual, visión doble, diplopia, movimiento de las imágenes percibidas, oscilopsia, fotofobia, mala visión nocturna o problemas de lectura. Dolor, que puede variar desde una leve sensación de cuerpo extraño, ardor o prurito, hasta dolor intenso irradiado a la órbita o cabeza, asociado a otros síntomas y signos. Por último, secreción ocular anormal, manifestada por lagrimeo o epífora, disminución de las lágrimas, ojo seco o presencia de secreción o mucosidades. ¿No usas lentes?
Sí, o sea, nunca he tenido ningún problema de la vista. Cuando eras niño, ¿nunca te pusieron parche en los ojos o lentes por alguna razón? Tampoco. Segundo, antecedentes oftalmológicos personales. Debe preguntarse por condiciones oftalmológicas similares a la actual, el uso de lentes, fármacos oculares, tratamiento por mala visión o estrabismo en la infancia, cirugía ocular y trauma antiguo, entre otros. ¿Tú tomas algún medicamento? No. No tomas medicamento. ¿No tienes diabetes, presión alta? Tercero, historia médica general y quirúrgica. Es importante preguntar por enfermedades sistémicas cuyo curso y o tratamiento puedan tener compromiso oftalmológico, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades infecciosas agudas o crónicas y, en el caso de los niños, la historia perinatal, incluyendo el peso y edad de nacimiento. ¿Una otra enfermedad, algún medicamento tranquilizante que tomes? No. ¿No? Cuarto, uso medicamentos. Es importante indagar por fármacos que pueden tener repercusión oftalmológica, como los corticosteroides, anticonvulsivantes, antibióticos, anticonceptivos orales y medicamentos reumatológicos, como por ejemplo la cloroquina. ¿Alergias a medicamentos? No, tampoco. ¿No? ¿O alergias ambientales tampoco? No. ¿No? Quinto, alergias. Es importante preguntar por atopia, alergia a medicamentos y reacciones anafilácticas, especialmente si el paciente requerirá de exámenes complementarios con medios de contraste. ¿Alguien en la familia que use lentes? Mi mamá. ¿Por qué usa lentes la mamá? Porque, o sea, como que, pero es para leer. Por último, la historia familiar ocular. Debe preguntarse por el uso de lentes, cirugía ocular y algunas enfermedades oculares que tienen agregación familiar, como el glaucoma, desprendimiento de retina, mala visión, ceguera y enfermedades oculares genéticas como las cataratas congénitas, tumores oculares, etc. Entonces vamos a examinarte para ver si eso es algo importante o no. Ok. Las estructuras más importantes a considerar en el examen oftalmológico externo son la órbita ósea, los párpados, las pestañas, el aparato lagrimal, la conjuntiva vulvar y palpebral, la esclera, córnea, iris y la pupila. El ojo humano es un órgano sensorial complejo compuesto por fotorreceptores encargados de la transducción de la luz en energía bioeléctrica, un sistema óptico capaz de enfocar dicha luz y un sistema de conducción de los impulsos nerviosos hacia el cerebro, donde se produce el procesamiento de la imagen visual. El globo ocular se encuentra formado por tres capas. La externa, llamada esclera, se modifica en su parte anterior para formar la córnea transparente. Bajo la esclera se encuentra la capa media o úvea, compuesta por la coroides, capa vascular y localizada en su parte posterior, el cuerpo ciliar, formado por el músculo ciliar que permite la acomodación del cristalino y los procesos ciliares que producen humor acuoso, y finalmente el iris, que le da el color al ojo y contiene las fibras musculares radiales y circulares que permiten el cambio de diámetro de la pupila mediante inervación simpática y parasimpática respectivamente. El espacio ubicado entre la córnea y el iris se denomina cámara anterior, y entre el iris y el cristalino la cámara posterior, ambas llenas de humor acuoso, principal responsable de mantener la presión intraocular. La cámara vítrea, que contiene un gel denominado humor vítreo, ocupa el espacio entre el cristalino y la retina, esta última la capa más interna del globo ocular, que se localiza bajo los 2/3 posteriores de la coroides y corresponde a un tejido neural que contiene los conos y bastones, que son los fotorreceptores. La mácula lútea se localiza en la parte posterior de la retina y en su centro se encuentra la fóvea central, que proporciona la máxima agudeza visual. La retina contiene células ganglionares cuyos axones forman el nervio óptico y viajan por el quiasma óptico y la cintilla óptica o bandeleta hasta el cuerpo geniculado lateral,
donde hacen sinapsis y se dirigen luego a través del fascículo genículo calcarino hasta el área visual primaria en el lóbulo occipital de la corteza cerebral, conocido como área de Brodmann 17 o B1. Algunas células ganglionares pasan directamente del cuerpo geniculado a la región pretectal del mesencéfalo y colículo superior para participar en los reflejos pupilares y movimientos oculares. Otros axones pasan del quiasma a los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo para permitir la sincronización de los ritmos circadianos y endocrinos con los ciclos de luz y oscuridad. La corteza frontal también participa en la generación y coordinación de los movimientos oculares. Las pupilas controlan la cantidad de luz que penetra al ojo, la profundidad de foco y las aberraciones ópticas. Su tamaño normal es de 3 milímetros con iluminación de habitación, pero puede variar entre 2 a 6 milímetros. El esfínter de la pupila, inervado por el tercer par craneal, es el encargado de la contracción pupilar o miosis, en tanto que el músculo dilatador de la pupila, inervado por el sistema simpático, es el encargado de la midriasis o dilatación pupilar. A diferencia de la mayoría de las fibras de la vía óptica, algunas fibras del nervio óptico hacen un bypass dirigiéndose al cerebro medio sin hacer sinapsis en el cuerpo geniculado, ocurriendo la primera sinapsis en el área pretectal cerca al colículo superior. Las fibras pupilares luego cruzan la línea media por la comisura posterior o bien permanecen sin cruzar hasta hacer su segunda sinapsis en el núcleo de Edinger-Westphal del tercer par craneal, correspondiente al sistema parasimpático. Las fibras eferentes entran a la órbita vía la división inferior del tercer par craneal para hacer sinapsis en el ganglio ciliar. Finalmente, las fibras postganglionares llegan al esfínter de la pupila a través de los nervios ciliares cortos y el espacio supracoroideo para producir miosis. En el caso de la midriasis, los impulsos provenientes del hipotálamo viajan caudalmente vía la neurona central o de primer orden hasta la columna intermedio lateral de la médula espinal cervical, donde sinaptan en el centro cilioespinal de Buch-Waller a nivel de C6 a T3. Luego, neuronas de segundo orden o preganglionares atraviesan las raíces ventrales de C8 a T4 para unirse a la cadena de ganglios simpáticos paravertebrales. Posteriormente, las fibras ascienden sin hacer sinapsis hasta alcanzar el ganglio cervical superior donde sinaptan. Finalmente, neuronas de tercer orden o postganglionares emergen para formar el plexo cavernoso y carotídeo y vía nervios ciliares largos y cortos llegan al músculo dilatador de la pupila. Existen 7 músculos extraoculares que son los 4 músculos rectos, 2 músculos oblicuos y el músculo elevador del párpado. El sexto par craneal inerva el músculo recto lateral. El cuarto par inerva el músculo oblicuo superior y el resto de los músculos está inervado por el tercer par craneal. La función principal del músculo recto superior es la elevación del globo ocular. El recto inferior, la depresión. El recto lateral, la abducción. El recto medio, la aducción. El oblicuo superior, la intorsión. Y el oblicuo inferior, la extorsión. Andrés, vamos a examinar tus ojos. Necesito, por favor,
que te tapes el ojo derecho. El examen oftalmológico debe comenzar con la determinación de la visión o agudeza visual. Para esto, lo ideal es que la sala de examen tenga una cartilla de prueba o cartilla de Snellen ubicada en una de sus paredes a una distancia adecuada y conocida, que generalmente se localiza a 6 metros o 20 pies del paciente. Estas cartillas poseen letras agrupadas en líneas horizontales y cuyo tamaño disminuye progresivamente a medida que se avanza en su lectura hacia abajo. El paciente debe portar sus lentes, si es que los usa, y con un ojo ocluido leer hasta la línea de letras más pequeñas que pueda, lo cual se repite con el ojo contralateral, consignándose la mejor visión alcanzada por cada ojo por separado. La notación más común consta de un numerador que indica la distancia a la cual se ubica la cartilla de lectura y un denominador que indica la distancia a la cual una persona con visión normal es capaz de ver dicha línea. Por ejemplo, si un paciente puede llegar a ver solo hasta la línea de la cartilla, que aparece señalada como 20 partido por 40, significa que puede ver a 20 pies lo que una persona con visión normal es capaz de ver a 40. Esta notación también puede expresarse como una fracción decimal, que en este caso corresponde a 0,5. No obstante, es más frecuente que no se disponga de una cartilla de lectura de lejos. En este caso, puede utilizarse una cartilla de lectura de cerca, conocida como cartilla de bolsillo, con la cual, siguiendo el mismo principio de la cartilla de lejos, se mide la visión del paciente sosteniendo la cartilla a unos 30 centímetros y determinando el equivalente a la visión de distancia en forma rápida y práctica. Es importante que los pacientes présbitas usen sus lentes de lectura de cerca para poder utilizar esta cartilla. En caso de no contar con una cartilla de lectura, puede utilizarse algún documento, revista o periódico e intentar que el paciente lea la letra más pequeña posible. En pacientes con muy mala visión, el examinador debe situarse cerca, a unos 30 centímetros, y mostrarle los dedos al paciente para que los cuente. Si no lo puede hacer, al menos que diga si percibe el movimiento de las manos o la presencia de luz. El campo visual corresponde a la porción del entorno que es posible ver simultáneamente mientras se mira un punto fijo. El examen del campo visual proporciona información muy útil tanto del punto de vista oftalmológico como neurológico, ya que incluye información relacionada con la retina, el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, las radiaciones ópticas y la corteza occipital. La manera más sencilla y práctica de examinar los campos visuales es mediante el método de confrontación. Para este efecto, se le pide al paciente que se tape un ojo y que mire a un punto fijo del examinador, por ejemplo su nariz. El examinador muestra en forma simultánea los dedos de ambas manos en 2 diferentes cuadrantes y solicita al paciente que indique el número total de dedos que percibe. De esta manera puede determinarse el cuadrante del campo visual que el paciente no percibe, conocido como escotoma. Una variante que puede utilizarse en niños pequeños o pacientes poco cooperadores consiste en examinar cada cuadrante en forma aislada, contando dedos en cada uno de ellos. Por último, otra manera de estimar el campo visual periférico es presentar las manos u objetos desde la periferia de los diferentes cuadrantes como si se dibujara una esfera y solicitar al paciente que diga apenas los perciba. Cuando veas mi mano moviéndose, me avisas. Bien. Ahí. Perfecto. El examen de las pupilas debe comenzar con una cuidadosa inspección de su forma y tamaño, tanto en luz como en oscuridad, notando cualquier asimetría entre ambos ojos, conocida como anisocoria, para lo cual el paciente debe estar mirando a lo lejos. A continuación, utilizando una fuente de luz intensa como una linterna o un oftalmoscopio directo, se procede a iluminar en forma oblicua cada ojo por separado y se observa la contracción pupilar del mismo lado,
reflejo conocido como reflejo fotomotor directo. El examen debe repetirse por lo menos unas 3 veces para observar si hay signos de fatiga precoz. Luego debe examinarse el reflejo consensual, que corresponde a la contracción de una pupila al iluminar el ojo opuesto. Por último, la fuente luminosa se debe pasar rápida y alternadamente de un ojo al otro a modo de péndulo para observar una posible dilatación paradojal correspondiente al llamado defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn, importante en la detección de enfermedades del nervio óptico. El segundo reflejo pupilar importante es el reflejo de cerca, y que consiste en la contracción de la pupila cuando una persona mira de cerca, representando parte de un reflejo sinkinético de convergencia, acomodación y miosis. Se le solicita al paciente que mire de lejos y luego se le pide que mire a un objeto cercano, por ejemplo, un dedo próximo a su nariz, y se observa la respuesta de contracción pupilar en cada ojo. Se consideran pupilas anormales a los defectos visibles en el iris, la anisocoria, la pupila de Marcus-Gunn, la disociación luz-cerca, la pupila dilatada y fija, la pupila tónica que no se contrae ni dilata fácilmente. El examen de la motilidad ocular está destinado a observar si existen hiper o hipofunciones de los músculos extraoculares y o a detectar un desalineamiento ocular o estrabismo. La función principal del músculo recto superior es la elevación del globo ocular, el recto inferior la depresión, el recto lateral la abducción, el recto medio la aducción, el oblicuo superior la intorsión y el oblicuo inferior la extorsión. Existen ciertas posiciones de mirada en las que solo un músculo de cada ojo es el principal responsable de mantener dicho movimiento y que se denominan las 6 posiciones cardinales de mirada. Al ubicar los ojos en estas posiciones es posible, por lo tanto, evaluar la función de cada músculo por separado. En el video se observa el par de músculos que trabajan en abducción recto lateral, recto medio contralateral y aducción recto medio y recto lateral contralateral. En elevación en abducción recto superior y oblicuo inferior contralateral. En depresión en abducción recto inferior y oblicuo superior contralateral. En elevación en aducción oblicuo inferior y recto superior contralateral. Y en depresión en aducción oblicuo superior y recto inferior contralateral. Cualquier alteración, ya sea por hiper o hipofunción de un músculo en estas diferentes posiciones, debe consignarse. Para determinar el alineamiento ocular, debe estimarse la posición del reflejo luminoso sobre la córnea de ambos ojos en forma simultánea, que normalmente se ubica en el centro de la pupila. Si en alguno de los ojos el reflejo luminoso producido por una linterna o un oftalmoscopio directo situado a unos 50 centímetros no es central, es altamente probable que el paciente presente un estrabismo, examen conocido como test de Hirschberg. El examen externo debe comenzar por la inspección y palpación de la órbita ósea y tejidos blandos perioculares en busca de irregularidades óseas, masas, pulsaciones o frémitos. En caso de palpación de frémito, deberá auscultarse la órbita mediante la campana del fonendoscopio sobre los párpados cerrados en busca de soplos. Debe notarse además asimetrías faciales por atrofia, hipertrofia o patología craneofacial y palpación de adenopatías preauriculares y submandibulares. La posición de los globos oculares también debe observarse
buscando cualquier signo de exoftalmos o enoftalmos. En el examen de los párpados debe observarse retracción o caída, conocida como ptosis, así como cualquier signo de edema, inflamación, crépito, equimosis y masas. Debe además observarse las cejas y pestañas en busca de una malposición, cambios de coloración o pérdida de las mismas. La glándula lagrimal debe examinarse ejerciendo una suave tracción superior de los párpados y solicitando al paciente que mire hacia abajo y adentro. El aspecto y color de la conjuntiva tarsal debe también examinarse mediante suave tracción de los párpados inferiores y eversión del párpado superior. El color y aspecto de la esclera y conjuntiva vulvar puede apreciarse directamente, al igual que la córnea, que debe ser transparente. Cualquier cambio en el color u opacidad en estas estructuras debe consignarse. Finalmente, debe observarse el iris y compararse con el ojo contralateral a fin de detectar heterocromía iridiana. La transparencia del cristalino será mejor observada mediante el examen del rojo pupilar. El rojo pupilar es el reflejo luminoso de color anaranjado que se observa normalmente al mirar las pupilas de un paciente con un oftalmoscopio directo u otro instrumento y que se produce por la reflexión de la luz en la retina. Para este examen se ilumina cada ojo por separado a una distancia de unos 50 centímetros y se evalúa la presencia y calidad del reflejo luminoso que generalmente se observa como un reflejo de color anaranjado homogéneo a través de las pupilas. La ausencia o atenuación marcada de este reflejo o un reflejo de color blanco luminoso conocido como leucocoria puede significar una opacidad de los medios transparentes del ojo debido, entre otros, a una catarata congénita, una hemorragia intraocular o un tumor como el retinoblastoma. A continuación, se iluminan ambos ojos a la vez, conocido como test de Brückner, para comparar el rojo pupilar entre ambos ojos, ya que una diferencia importante puede significar una opacidad de medios, un vicio de refracción o una pérdida del alineamiento ocular o estrabismo. Por último, el examen oftalmológico debe concluir con el examen de fondo de ojos sin dilatación pupilar. Para este examen se utiliza un instrumento llamado oftalmoscopio directo que consta de un mango, un sistema óptico y un revólver con lentes positivos y negativos destinado a enfocar la imagen obtenida mediante la compensación de los vicios de refracción tanto del paciente como del examinador. El oftalmoscopio directo proporciona una imagen del fondo de ojos que es real, no invertida, y con una magnificación de 15 veces. Para realizar el examen, el examinador debe examinar con su ojo derecho el ojo derecho del paciente y lo contrario con el ojo izquierdo. El paciente no debe portar sus lentes y el examinador debe comenzar el examen buscando en primer lugar el rojo pupilar y orientándose con un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia temporal del paciente, debe aproximarse hasta lograr visualizar el nervio óptico realizando los ajustes correspondientes en el revólver del oftalmoscopio a fin de poder ver clara y nítidamente los detalles. El examen debe incluir el nervio óptico, tamaño, forma, color, excavación papilar e idealmente para los 4 cuadrantes retinales el examen de los vasos sanguíneos, alteraciones de color o pigmentación retinal, la presencia de hemorragias o exudados y finalmente el examen del área macular. Hemos examinado completamente tu ojo, no encontramos ninguna anormalidad, por lo tanto pensamos que puede haber sido simplemente un estado transitorio del sueño, pero el examen oftalmológico está absolutamente dentro de lo normal. Así que vaya tranquilo y que le vaya bien. Muchas gracias, doctor. Al finalizar el examen físico oftalmológico, en este caso realizado por el doctor Juan Pablo López,
Nosotros debemos plasmar esto en la ficha clínica en una descripción de hallazgos. Agudeza visual, 20/20, ambos ojos, y el tipo de instrumento utilizado para medir. Campo visual, normal en ambos ojos. Pupila y reflejo pupilar. Isocoria, reflejo fotomotor, consensual y convergencias presente. Motilidad ocular, movimientos oculares normales y alineamiento normal. En el examen ocular externo debemos describir la órbita y tejidos perioculares, párpados y anexos, esclera y conjuntiva tarsal y vulvar, la córnea y la cámara anterior, cada una de estas con sus respectivas características. Rojo pupilar, presente bilateral. Fondo de ojo debe describir nervio óptico, vasos sanguíneos, coloración, pigmentación retinal y características de la mácula. De esa manera, nosotros dejamos un registro de los hallazgos clínicos oftalmológicos en la ficha clínica.